Bien, hola, mi nombre es Hayo Brainbauer y esta es una presentación que será realizada en el contexto de las jornadas de invierno 2018 Otoneurología Contemporánea, titulada El espectro migrañoso vestibular, del niño al adulto. Y en esta presentación pretendo recoger tres puntos. Uno, como mensaje clave, es que la migraña vestibular y sus derivados es la causa más frecuente de vértigo en niños. En el otro extremo del margen de edad, quiero decir que la migraña vestibular puede debutar, además de afectar al adulto, incluyendo al adulto mayor. Segundo concepto a rescatar. Y el tercero es que existen diversas manifestaciones intercrisis en estos pacientes, más allá de sus eventos de vértigo y mareo, determinando la existencia de una suerte de cerebro migrañoso vestibular. Estos son los tres mensajes claves que pretendo recoger y partamos con el primero. Antes comentar de que son quizás estas manifestaciones intercrisis, este cerebro migrañoso vestibular, el que determina las bases fisiopatológicas para la manifestación de este tipo de patologías en todos los rangos de la vida. Partamos por el vértigo en niños. Y antes de avanzar quisiera hacer un pequeño momento de homenaje a nuestra amiga y colega que tuvimos la desgracia de perder el año pasado, Tyra Langhagen, que se dedicó particularmente a este tema, vértigo en niños. Y debo admitir que gran parte de lo que sé se lo debo a ella y la recuerdo con intenso cariño, estoy seguro de que ella habría estado encantada de acompañarnos hoy día y que sería ella la que debería estar dando esta charla y no yo, ya que más allá del cariño que le tengo, hay que reconocer, y su promisoria carrera lo mostraba, se estaba convirtiendo en una de las líderes mundiales en este tema del vértigo y el desarrollo en el niño. Así que un sentido recuerdo a Tyra, que le echamos mucho de menos. Tratando de hacerle honor a su memoria, ella misma me enseñó esto, de que en el niño las patologías son las mismas que en el adulto, pero con otra epidemiología. Y es así que en los niños la primera causa, que incluye a 25-50% de todos los casos, y la verdad es que estamos viendo que mucho más que eso, son los trastornos relacionados con la migraña. Ayuda mucho el historial familiar de migraña de cualquier tipo, y no solamente la migraña vestibular, para ayudarnos a hacer este diagnóstico. Y entendiendo de que esto es una cosa espectral en el tiempo y que pacientes que desarrollan este tipo de fenómenos asociados a migraña con vértigo en la niñez tienen riesgo alto de desarrollar algún tipo de trastorno migrañoso clásico con o sin aura en la adultez vestibular o tradicional con solo cefalea. Entonces, existen dos formas principales. Uno es el vértigo paroxístico benigno del niño, que es tremendamente benigna, y una un poco más molesta y fijada, que es la migraña vestibular propiamente tal. Y en realidad, más que dos entidades distintas, esto es un espectro, y estos son dos puntos de un espectro de patologías, donde cabe la duda si es que estas patologías en el niño son un error del neurodesarrollo. Y la respuesta es que probablemente en el caso del vértigo paroxístico benigno del niño sí corresponde a una pequeña disfunción habitualmente transitoria mientras la integración de los sistemas visiovestibulares se está dando durante el neurodesarrollo infantil. Pero cuando estos errores se fijan, una forma de entender la migraña vestibular es una fijación de estas pequeñas alteraciones que vamos a ver en la segunda mitad de la presentación, a que podrían corresponder fisiopatológicamente. En términos clínicos, el vértigo paroxístico del niño se da habitualmente entre los 2 y los 6 años de edad. Es súper prevalente y este número es de una estadística norteamericana muy sólida, y es caracterizado por crisis muy cortas, de segundos a minutos. Entonces normalmente que el niño está jugando y dice, ¡ay! ¿Qué pasó? Me mareé, y sigue jugando. Habitualmente no llega a consultarle a sus papás o no llega a angustiarse tanto, ya que sigue jugando y es muy transitorio, muy corto. Pero los síntomas que puede percibir en este lapsus, en este ictus, es vértigo, nistagmo, inestabilidad, en un caso muy raro, incluso vómitos asociados a este evento.
No hay ningún tipo de síntoma entre crisis. Y históricamente evoluciona la resolución espontánea, más o menos a los 6 años de edad. Se reconoce como un fenómeno asociado al neurodesarrollo y habitualmente no requiere tratamiento más que tranquilizar al niño y sus padres. Muy distinto es cuando ya estamos más cargados a un fenómeno ya definitivamente migrañoso. De todas formas, recordar, y como hemos visto en las charlas de migraña vestibular, no todos los pacientes presentan cefalea asociada a los eventos. Los crisis son de minutos a horas de duración. La diferencia en el timing temporal es lo que quizás más va a marcar, junto con el impacto en la calidad de vida, si vamos a catalogar a un niño más cerca de vértigo benigno o paroxístico o más a migraña vestibular. Ya se instalan los síntomas de hipersensibilidad a la luz y sonido, igual que en el adulto, los niños es la misma historia. Entre crisis, los niños están asintomáticos, salvo algunas alteraciones oculomotoras como un seguimiento ocular lento, que en vez de ser lento, fluido, sacádico. Vamos a hablar de eso en un segundo. Igual que en el adulto, los niños es bueno tratar esto con crisis, con tratamientos incluso profilácticos, cuando las crisis son mayores a 2 al mes, ya que el impacto que tiene en calidad de vida y en el equilibrio psicoemocional del niño de estos eventos tan disruptivos puede ser tremendo. Sobre todo a los niños, pero también a los adultos, el manejo de factores generales de una salud, de un cerebro saludable migrañoso, son a veces más que suficientes. Y estamos hablando de proteger en el niño su higiene de sueño, que, que proteja su hidratación. Hay veces que solamente indicando una ingesta aumentada de agua se resuelve el problema, y fomentando la actividad deportiva, todos hábitos que protegen al cerebro. Si esto no es suficiente, tratamiento antimigrañoso estándar con beta bloqueadores y cosas más sofisticadas, lo indicado. En los niños en particular, hay toda una opinión clínica que parecen ser más sensibles al apoyo de magnesio en dosis altas como tratamiento antimigrañoso, y algo que por lo menos yo siempre parto con esto, y en un número muy importante de casos, mucho más de la mitad, tiende a resolverse el problema con dosis de en un niño sobre 30 kilos de peso, con entre 250 y 500 miligramos de magnesio como suplemento vitamínico diario, tiende a ser suficiente. Ahora, es importante entender que estos niños presentan otros fenómenos sensoriales. El principal de ellos, el mareo de movimiento o la cinetosis, que clásicamente se ha incorporado como una alteración del procesamiento sensorial, donde no alcanzamos a procesar bien señales de movimiento, generando errores dentro de este concepto dentro de nuestro cerebro. Un aspecto dentro de este problema de estos pacientes es cuándo estudiar. Básicamente, cuando pedimos una resonancia nuclear magnética de cerebro. Porque existen causas centrales que pueden manifestarse o que pueden hacer aparecer una migraña vestibular, que incluyen accidentes vasculares, tumores, enfermedades demyelinizantes, y un tumor tremendo de tronco. Y en este sentido, un indicativo, hay varias políticas, uno podría siempre estudiar estos casos, uno podría siempre en relación a responder a la angustia de los padres y tener un umbral bien bajo para estudiar a estos niños. La misma tía me decía, mira, al final terminamos estudiándolos a casi todos. Pero si es que los recursos son limitados, uno podría entender que si tienen una harta carga, los papás son súper migrañosos, esto es una cosa que se ha ido instalando lentamente, partió como vértigo paroxístico benigno, el niño evolucionó a migraña, porque eso puede ocurrir. Quizás nos podríamos quedar un poco tranquilos, pero con cambios bruscos en el perfil temporal. Un proceso de rápida instalación o un cambio en el comportamiento de su crisis llama a estudiar, sí o sí. Esto es la migraña vestibular en los niños. Pero el espectro llega hasta el adulto. Lo más habitual es encontrar debuts de esta enfermedad de la migraña vestibular precomente tal en el adulto joven. Pero también se puede dar, aunque reconocemos que es muy raro, de inicio tardío en más de 60 años. Esto es transferida, esta información, no solamente desde los pacientes migrañosos vestibulares, sino por los pacientes con migraña clásica, que es perfectamente posible que un adulto mayor de 60 años debute con esta enfermedad. Ahora bien, en estos pacientes hay que estar más alerta a también signos de cambio de este comportamiento de su cerebro. ¿Qué despertó esta migraña en alguien previamente no migrañoso?
Y ahí tenemos que estudiar siempre la presencia de las mismas lesiones vasculares, tumorales, de distintas lesiones. Pero ese contexto nos presenta el primer misterio de esta presentación, que es que al parecer hay un potencial migrañoso que se puede manifestar tras algún tipo de evento. Les quiero presentar otro misterio, y es que muchos pacientes tienen una historia clásica de migraña con cefalea, y luego tienen un primer evento vestibular que habitualmente tiene caracteres muy claros de ser un síndrome vestibular periférico, estamos hablando de una vestibulopatía aguda unilateral, una neuronitis vestibular, totalmente periférica. Y resulta que después de eso, la migraña cambia y empieza a ser después de ese evento una migraña vestibular. Esta es una historia muy típica, muy clásica, muy habitual de ver en la consulta, donde destaca esta curiosidad de que los pacientes dicen que se les quitó la jaqueca, en el sentido de que desapareció la migraña con cefalea y la cefalea fue reemplazada con el vértigo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cambia esta modalidad de la migraña? Del mundo de las migrañas sabemos de que esto es un fenómeno cíclico y que tiene distintas etapas y que el foco de toda la investigación ha estado siempre puesto en el momento ictal, en el momento de la crisis de cefalea o de vértigo. Pero yo quiero en esta presentación transferir la atención al estado interictal, al estado sin crisis, que antes se llamaba estado normal erróneamente. Porque en esta etapa, donde habitualmente todos los pacientes migrañosos más viven, hay fenómenos intercrisis interictales muy intensos. Para partir, la cinetosis, de la que ya tomé una palabra, la intolerancia a estímulos de movimiento complejos. Estos pacientes tienden a tener con mayor frecuencia una forma de mareo perceptual persistente que se llama vértigo visual, que es la intolerancia a estímulos visuales complejos. Estos son los pacientes que se marean con las películas en tres dimensiones, con estímulos. Hay algunos pacientes que se marean incluso con el flujo vehicular muy acelerado o estímulos como de tipo optokinético y se marean intensamente. Más allá de estas alteraciones que son desde la percepción, desde la subjetividad y alteraciones oculomotoras. Los pacientes tienen un examen oculomotor anormal, intercrisis. Estudios recientes en migraña vestibular hablan de que en etapa intercrisis hay una hiperactivación de núcleos talámicos en estos pacientes que me parece un fenómeno clave que voy a explicar a continuación. Y no en pacientes migrañosos vestibulares, pero en pacientes migrañosos generales, se habla de que que tienen intercrisis, un cerebro irritable. Y una de las formas más concretas de hablar de esta irritabilidad es una falta de habituación a estímulos. Eso quiere decir que normalmente si yo estimulo con un estímulo repetitivo a un paciente, a un paciente no migrañoso, ese estímulo el cerebro lo va a dejar de tomar en consideración, va a disminuir su respuesta a un estímulo repetitivo, se va a habituar. Esto no ocurre en el paciente migrañoso en su etapa interictal. Una cosa muy divertida es que se le pasa esto en la crisis, pero ya vamos a hablar de esto. Quiero partir mostrando las alteraciones oculomotoras más habituales en los pacientes migrañosos en su etapa interictal. Si el video sale fluido, aquí pueden ver de que un movimiento fluido, el video sale súper entrecortado, pero lo que uno debería esperar es que en el fondo el movimiento, el seguimiento lento súper fluido, mientras que en este paciente el seguimiento horizontal es extremadamente sacádico, tiene pausas entre medio, no hace un movimiento lento, fluido, sino que hace estos saltitos entre medio, no logra procesar bien los cálculos necesarios para hacer un seguimiento lento. Esto lo podemos ver en la videoculografía, donde pueden ver en el trazado arriba que predominantemente de forma bien asimétrica hacia un lado, la línea azul es el movimiento de los ojos que no logra seguir el movimiento en línea negra de un blanco, sino que se pega estos saltitos. Esta es la principal alteración oculomotora que tienen los pacientes migrañosos vestibulares en etapa intercrisis. Con respecto a la falta de habituación, esto tiene que ver de nuevo, como ya les estaba explicando, con que en el periodo a la izquierda, la primera columna, son pacientes normales. El estímulo en la primera sección hace que en el tiempo disminuya la respuesta frente a un estímulo. Mientras que en el paciente migrañoso en un estado interictal, un estímulo incluso menor genera una falta de habituación y una hiperrespuesta tardía.
La tercera columna muestra la rareza de que los pacientes, mientras están teniendo crisis migrañosas, este estado se revierte. O sea, esto es una cosa súper dinámica y el cerebro cambia en estado de comportamiento durante el ciclo migrañoso. Y quizás lo más interesante y más reciente, que en el 2014 se demostró, esto está publicado en el Neurology, que los pacientes migrañosos vestibulares, comparados con pacientes controles sanos y con migrañosos no vestibulares, tienen un aumento de su actividad talámica, de su tono talámico de base. Y más aún, el tono talámico de base se correlaciona de forma súper fuerte con la frecuencia de su crisis, los días con la frecuencia de crisis dentro del mes que tienen. Esto es súper interesante para marcar la pauta de que esta estructura del tálamo tuviera un rol muy importante que jugar en migraña vestibular. Antes de seguir avanzando, quiero presentarles otro misterio. ¿Qué relación tiene esto con la enfermedad de Meniere? Porque la pregunta clínica frente a un paciente con crisis de vértigo episódico, la pregunta que nos hacemos: ¿tiene Meniere? ¿Tiene migraña? ¿Tiene ambas? ¿Tiene Meniere con cefalea, que está descrito? ¿O en realidad es toda la misma enfermedad y estamos puro tonteando al respecto? En este sentido, la Sociedad Varani ha tratado de generar criterios mucho más estrictos para el Meniere como para la migraña vestibular. Hay algunas pistas clínicas súper fuertes, y es que síntomas cocleares unilaterales en las crisis apuntan mucho a lo periférico meniriforme, mientras que síntomas más centraloides como la fotofobia, las aureas visuales, por supuesto, apuntan mucho más a la migraña. Sin embargo, hay pacientes, y no pocos, que cumplen ambos criterios, y esto es una realidad, una conexión entre la migraña vestibular y la enfermedad de Meniere que no debemos pasar por alto. Habiendo dicho todo lo anterior, voy a ser tremendamente ambicioso, como lo es uno de mis héroes de la infancia, y voy a tratar de hacer algo difícil. Voy a tratar de presentarles hasta el momento una propuesta de un modelo fisiopatológico para el espectro de la migraña vestibular en 10 pasos, espero, simples. Lo más probable es que termine así la historia. Esto es imposible. Nadie entiende bien completamente a cabalidad. Nadie puede decir entiendo qué es la migraña vestibular, pero hay mucho esfuerzo y por lo menos pretendo darles a ustedes mi mayor esfuerzo basado en el conocimiento actual. El primer paso es entender de que hay una susceptibilidad genética. Hoy en día hay una montonera de genes involucrados estadísticamente con la propensión de tener migraña. Uno de los estudios más recientes habla de que algunos de estos genes podrían tener algún favorecimiento evolutivo al permitir que el cerebro funcione mejor en temperaturas más bajas y que como efecto secundario pudiese tener un estado de hiperirritabilidad. Son estudios muy interesantes, pero el concepto importante es que hay genes que propician en un paciente tener migraña, así que hay un potencial migrañoso de origen genético. Segundo paso, un concepto desde el mundo de la neurociencia, la resonancia tálamo-cortical, que a mi juicio es clave para entender esta patología. El tálamo es una estructura de nuestro cerebro que tiene como misión ser el filtro hacia la corteza, de tal forma que si viene un estímulo sensorial, el tálamo determina qué estímulos sensoriales son importantes y cuáles no, cuáles deja pasar hacia arriba y cómo los modula. Él decide qué pasa hacia la corteza y qué no. Pero esto no es una cosa unidireccional. Hay un fenómeno de intensa conversación continua entre corteza y tálamo en este concepto que se llama resonancia tálamo-cortical y que tiene una estructura de feedback, de retroalimentación muy activa en columnas que gastillan una suerte de canción o de modo de respuesta o de patrón de resonancia. Recordemos que las distintas estructuras del cerebro funcionan mucho, no simplemente en un estímulo eléctrico todo o nada, positivo o negativo, sino que funcionan en entrar en distintos modelos, en distintas frecuencias de sincronía de actividad, donde esta actividad cíclica tiene el punto de poder sincronizar actividades de distintas zonas de la corteza, de distintas zonas del cerebro. Porque esto tiene que ver con un concepto en neurociencia que tiene que ver con el anclaje temporal.
Hay distintas zonas de nuestro cerebro que, por ejemplo, nos dan conceptos abstractos como una forma. Lo de la izquierda es un cuadrado, lo de la derecha es un triángulo. Y zonas que nos dan conceptos de colores. El objeto, unidad objeto, ya más allá del estímulo visual directo, sino el concepto abstracto objeto. Existen objetos de color amarillo, existen objetos de color verde. ¿Cómo anclamos el concepto color amarillo con el concepto cuadrado para definir que el objeto de la izquierda es un cuadrado amarillo y el objeto de la derecha es un triángulo verde? Una de las teorías más importantes en neurociencia habla de que una de las formas de hacer esto es anclar temporalmente, sincronizar áreas de la corteza para que resonen a frecuencias específicas, en momentos, en timings específicos. Es por esto que es crítico que exista esta conexión entre tálamo y corteza que permita a distintas zonas del cerebro anclarse temporalmente y resonar a una frecuencia específica para codificar información compleja. Ahora bien, esto se puede echar a perder. Paso 3, disritmia tálamo-cortical, donde esto generaría que esta sincronía entre tálamo y corteza se pierde, y se pierde por distintos motivos que vamos a ir esbozando. Pero el concepto central de esta patología es que hay muchos que piensan que la disritmia tálamo-cortical es el eje explicatorio de muchos de los fenómenos de la migraña. Y esto es entender que esto se generan columnas de alteración. Significa que en una banda de actividad, en una banda de conexión entre el tálamo y la corteza, hay un eje central donde las frecuencias de resonancia bajan, se hacen oscilatoriamente más bajas, llevando a rangos de frecuencias que se llaman teta, de menor frecuencia de oscilación, y hay una zona alrededor de esta columna alterada de alta oscilación, en frecuencias más gamma. Y esta zona con estas columnas de alteración, con un núcleo de más baja frecuencia, rodeado por un halo de alta frecuencia, sería uno de los fenómenos de disritmia tálamo-cortical que explicaría varias patologías, y ocupando Machine Learning, una técnica muy compleja de análisis computacional, se ha identificado que en algunas patologías, como el tinnitus, la depresión, el dolor crónico y Parkinson, hay zonas de la corteza donde se encuentran estas columnas de disritmia tálamo-cortical. En migraña no ha sido bien estudiada, pero hay varias cosas que apuntan a que, y está el paso 4, de que esta disritmia tálamo-cortical en un cerebro migrañoso sería amplio. Sería más amplio que una zona cortical exclusiva. Y entendería de que en el fondo se perderían estas claves de secuenciación temporal, se perderían estos elementos de sincronía, y que generaría entonces el procesamiento sensorial inadecuado, que llevarían a un procesamiento inadecuado de movimiento, cinetosis, a un procesamiento inadecuado de información sensorial, vértigo visual, y que llevaría a un procesamiento inadecuado de cosas tan básicas como seguir un objeto en el espacio, alteraciones oculomotoras del seguimiento lento. Bien, ahora esta disritmia tendría otros efectos, y es que podría generar errores en puntos de la corteza que podrían generar un efecto propagante, una onda depresiva propagante en base a esta alteración de la columna, que se concibe como el fenómeno que podría generar las auras en los pacientes migrañosos. Esta teoría, que está a nivel teórico, y por eso aparece intermitentes a la izquierda, porque cuando aparezca nuestro amigo ahí es porque estos puntos son teóricamente, están todavía lejos de una comprobación férrea. La onda propagante podría generar una liberación de neuropéptidos proinflamatorios, que esos neuropéptidos parece que a nivel de la corteza podrían trascender hacia las meninges y podrían generar un estímulo doloroso a nivel meningio muy bajo, muy inicial, pero que vamos a ver que es una clave de un circuito que se llama activación de la vía trigémino vascular. Ese tubito va a representar una arteria de nuestra meninge, una arteria meninge. La vamos a poner para allá para motivos del esquema, donde esta alteración, esta inflamación a nivel de la vía vascular, vía trigeminal, que se puede unir a otros estímulos dolorosos o sensitivos aberrantes, desde, por ejemplo, la zona periocular, podrían, en el fondo, gatillados por otros orígenes, caen en este núcleo que se conoce el núcleo trigémino-espinal dentro del tronco bajo. Y este núcleo tiene proyecciones en varias estructuras del tronco y hacia el tálamo, que por ejemplo es un estímulo doloroso. Y lo que se concibe en una crisis, lo que determinaría la cefalea hemicránea, pulsátil,
con síntomas, con espacios perioculares, en la migraña clásica con cefalea, es que esta clave sería hiperpasada, sería pasada sin filtro por el tálamo, que recordemos que es disrítmico, que tiene un procesamiento sensorial inadecuado, lo pasaría con demasiada intensidad hacia la corteza. Y esa sería como la aplicación clásica de la cefalea de la migraña. Ahora, hay hartas preguntas acá, porque, ok, ya vale, pero ¿qué estructuras aparte de la disritmia? Porque la disritmia por sí sola puede ser cuestionado y que genere este paso, que genere, que controle la puerta del paso del estímulo hacia la corteza como dolor. ¿Qué es lo que controla esta puerta? Y la respuesta parece ser que el tronco, hay muchas estructuras del tronco, que también estaría influido por esta activación trigeminovascular, influye en cómo el tálamo procesa y permite que pase o no pase esta información hacia corteza. Y resulta que esta relación del tronco modulando la corteza está súper influido por ejemplo, cosas como el nivel emocional, cosas como el ciclo circadiano. Habría una irritabilidad base de origen genético, de nuevo, y todo esto se reduce en un concepto que se ha llamado carga alostática, que permite que el tronco, para definirlo en una palabra, tenga, si que el tronco está funcionando con una actividad adecuada, tiene un rol inhibitorio a los estímulos que vienen desde abajo hacia la corteza, inhibe al tálamo para disminuir este paso de información inadecuada hacia arriba. Pero que cuando el tono del tronco baja, se pierde esta capacidad inhibitoria y pasan señales más rigurosas. Y para entender el tono del tronco hay que entender de que se habla de una reserva alostática, de origen ya metabólico. ¿Cuánta energía tiene el tronco para estar funcionando? Y transformemos esta reserva alostática en lo inverso y hablemos de una carga alostática. Y fijemos estos umbrales, que vamos a hablar de ellos después, un límite umbral para error de procesamiento y un umbral para facilitación de crisis de cefalea de migraña, que ocurrirán por supuesto cuando esta carga alostática suba. Y esta carga alostática puede estar influida por los ciclos del ciclo circadiano, que no es tan estable, porque si tengo deprivación de sueño, tengo errores, no respeto, altero mi ciclo circadiano, me puede generar aumento de mi carga alostática. La carga emocional, los niveles de catecolamina funcionando a nivel de tronco, hiperrespuesta, aumentan de nuevo nuestra carga alostática. Y además, puedo considerar que tengo aún más gasto metabólico si es que estoy procesando información sensorial de forma inadecuada, producto de la disritmia talamocortical que habíamos visto al principio. Todo esto se puede sumar en una sumatoria de carga alostática, que aquí uno puede entender por qué los pacientes con migraña tienen crisis a veces no. Tiene que ver con esto. Y si además, si estamos en una situación donde no hay un estímulo desde abajo, desde el tronco, que suba hacia la corteza, no va a pasar nada. Pero si tengo un estímulo que no es filtrado adecuadamente por el estálamo debido a este tronco que no me está filtrando, que no me está mandando señales al tronco para inhibir, voy a tener entonces una crisis. Entonces estamos hablando de un fenómeno cíclico. Y es importante entender que una crisis no es que dañe, pero hace que estas vías y estos fenómenos se faciliten por repetición. Entonces cada vez que tengo más crisis, más crisis, más crisis, o de crisis de un tipo por una vía, se me facilita esta vía de tal forma que hay un fenómeno de aprendizaje y una facilitación y una progresión de todo este mono hipercomplejo. Faltan dos pasos, que son algunas propuestas. Se sabe que esta disritmia talamocortical, además, y esta hiperactivación del tronco, me pueden cerrar el círculo vicioso al mandar señales hacia periférico. El tronco manda señales hacia periférico que me podrían, en este modelo, hiperactivar más encima e incluso liberar catecolaminas inflamatorias a nivel de mi sistema meningio. O sea, se cierra este loop en una cosa cíclica horrorosa que es el círculo vicioso de la migraña. Paso 9. Propuesta. ¿Y qué pasa? Esto no lo propongo yo, lo propone mucha gente, de si no solamente este sistema funciona de esta forma, bajo esta lógica, con el sistema trigeminovascular, con el aferente de la meninge. ¿Qué pasa si los aferentes vestibulares y cocleovestibulares me generan el mismo modelo hiperseñales que son procesadas de forma alterada y en vez de dolor tengo vértigo a nivel de la corteza? Y más aún, ¿qué pasa si es que estos eferentes que van desde tronco hacia el oído?
me podrían alterar mi función de mi oído, me podrían alterar mi homeostasis en el oído. Y ahí podríamos tener una aplicación bastante razonable reemplazando meninge por oído interno de la relación de la migraña vestibular con la enfermedad de Meniere. Entonces hemos desarrollado un modelo que consigue una susceptibilidad genética tendiente a un cerebro hiperactivable que se traduce en una patología dependiente de ciclos de distinto orden: circadiano, emocional, homeostasis energética. Es una patología que cambia, empeora y muta según eventos sensoriales periféricos que me pueden distorsionar cuáles son mis columnas de disritmia talamocortical activadas. Todo esto es muy multifactorial, pero con una disritmia talamocortical cuando la patología está instalada, que explica además estas alteraciones del procesamiento sensorial inadecuado interictal. Y además este modelo nos permite entender el Meniere dentro del esquema. Si tienen esta sensación, no se preocupen, yo también la tengo todavía, pero este es mi mejor esfuerzo para tratar de darles esta explicación del espectro migrañoso vestibular. Muy